Bueno, pues gracias. Ahí está. Esperamos 2 minutos más para ver si entra alguien más y comenzamos. Con fresquito, con cuidados, todos, espero. Hola, buen día. Buen día. Espero que se estén cuidando mucho, con responsabilidad, porque bueno, estamos pasando momentos difíciles y la cosa es ser consciente y cuidarse. El tema de tratamiento es un tema bastante controvertido, así que vamos a prestar atención. Yo voy a hablar y después de eso, si quieren, vayan anotando alguna pregunta, la anotan en el chat o la anotan ustedes y después levantan la mano. Bien, voy a compartir pantalla y empezamos. Vamos a poner grande esta pantalla que está chiquita. Ahí está. Y ahí. No. Acá. Muy bien. Entonces, tratamiento de la fibromialgia. Creo que muchas de ustedes son expertas ya, porque eso es lo que buscamos con el tratamiento, que el paciente se transforme en un experto de lo que le pasa, en un conocedor de sí mismo y de cómo puede sobrellevar mejor su vida. Si las personas piensan que el tratamiento de la fibromialgia es esto que ven aquí, o sea, una combinación de fármacos de distinto tipo para tomar en cualquier momento y seguir haciendo su vida, ese no es el tratamiento y, digamos, no es lo que nosotros tratamos de difundir. Así que no lo piensen de esta manera. ¿De qué se trata este tratamiento? Yo voy a empezar con la parte de la filosofía, que dice acá, vivir y dejar vivir en paz, consciente y plenamente cada día. Y dentro de esto, ¿por qué pongo vivir y dejar vivir? Y los 20 y pico de años de dedicarme a esto me muestran que las pacientes que vienen a consulta por fibromialgia se hacen cargo y responsables y directamente son las que hacen las tareas de toda la familia, las que dirigen la vida del resto de la familia, que se preocupan por todos. Algunas me hablan de detalles de los hijos y cuando uno pregunta, bueno, ¿y su hijo qué edad tiene? 40. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Porque bueno, ya de 40, déjelo, dedíquese a otra cosa. Pero sin embargo están pendientes de todo lo que les pasa a ellas y al mundo circundante. Alguien me dijo una vez, estoy indicándole a Dios lo que tiene que hacer para que las cosas estén bien. Me pareció muy gráfico, ¿no? Porque no aceptan la vida como es, sino que quieren que sea de determinada manera y cuando algo les molesta se activan mucho y esto genera un gran desgaste. También la parte de la filosofía de la que vamos a hablar es que la filosofía de la vida es tratar de alcanzar la mejor versión de mí mismo, o sea, de lo que yo puedo ser, con lo que me ha tocado de herramientas en la vida, ¿no? De hecho, si uno revisa y lee distintos aspectos de la filosofía, incluso de la Kabbalah, dice que todos venimos a este mundo con ciertas dificultades que resolver, pero también con ciertas herramientas. Y tenemos que descubrir cuál es nuestra dificultad, pero también cuál es nuestra herramienta para afrontar esa dificultad. De eso se trata la vida y es un trabajo, es un esfuerzo, es
algo que uno tiene que desarrollar, no viene dado. Algunas personas se quejan de que la vida sea esfuerzo y trabajo, pero es eso, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, el asunto es que uno pueda vivir eso que le toca como una aventura, como un desafío, para poder vivirlo mejor. No sé si esa es, digamos, la absoluta forma de hacerlo, pero es la forma más económica para el desgaste que implica el estar constantemente a disgusto con lo que nos toca vivir. Para poder lograr estas dos metas, nos basamos en la medicina, en la psicología y, como verán, también en la filosofía, porque estos temas que acabamos de nombrar tienen mucho que ver con la filosofía. O sea, que nosotros encaramos el tratamiento tanto de la fibromialgia como de cualquier otra entidad nosológica, reumatológica o no, como el trabajo que el paciente hace para lograr la mejor versión de sí mismo con lo que le toca, ¿no? Esa sería la síntesis de la filosofía del tratamiento. Y creo que de la filosofía de la vida también. ¿En qué consiste el tratamiento? Acá tienen imágenes muy diversas y muy simpáticas, en las que, como ustedes ven, todo implica trabajo, movimiento, esmero, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. El tratamiento, nos encantaría poder decir, tome tal cosa y ya está. La medicación de la que disponemos hoy día es buena, pero la medicación no piensa por nosotros, no cambia hábitos por nosotros. Y por un lado, si estamos tomando medicación para apaciguar los síntomas, pero seguimos viviendo una vida agitada, preocupada por todo lo que rodea y haciéndonos cargo de lo que no nos corresponde, echamos, o sea, leña por un lado y agua por el otro, ¿no? O sea, le echamos leña al fuego y después queremos apagarlo. Y a veces yo pienso, si de tanto acarrear baldes de agua para apagar el fuego no se cansan también, y eso también les hace mal. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. La importancia de lo que hay que hacer en el tratamiento es que no se sienta, o sea, que no se haga con esfuerzo, que no se haga con sacrificio, porque eso va a activar de nuevo el mecanismo. Nosotros sabemos que la fibromialgia es un mecanismo de defensa y de adaptabilidad que erró el camino, que se equivocó, que se, digamos, sobredimensionó. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier demanda, ante cualquier esfuerzo, el cerebro y todo el organismo responde con alarma de dolor, aún a estímulos que para otras personas no son dolorosas. Y si yo, el kinesiólogo, el médico, quien sea, me dice que haga 4 elevaciones de brazos y yo me entusiasmo porque quiero que esto se vaya más pronto y hago 20, no me va a servir. No me va a servir porque me va a irritar, me va a agotar, va a liberar una serie de sustancias que no me hacen bien, y también no me va a servir porque quiere decir que yo sigo con el pensamiento de enfrentar la vida con esfuerzo y con, digamos, una sobreadaptación. Y eso no me sirve. A veces tenemos que saber aceptar, saber dejarnos guiar para poder cumplir el tratamiento. Bien, vamos a hablar ahora propiamente del tratamiento desde lo médico. Hasta acá hablamos de la postura del paciente y de lo que es más conveniente. Desde el punto de vista de la opinión de los expertos, y acá cabe aclarar que en medicina se habla de opinión de los expertos cuando aún no se ha arribado a digamos, conceptualizaciones
evidencia cierta. O sea, es lo que opinan los que más practican o los que más saben sobre el tema, pero no tenemos un 100% de seguridad de que esto es así o aquello es asado. Pero las observaciones hasta ahora nos dicen que lo que tenemos que hacer es desensibilizar el sistema nervioso central del paciente con dolor crónico, y para eso se van a utilizar muchas diferentes estrategias. ¿Qué quiere desensibilizar? Es decir, desensibilizar. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno era chico y visqueaba, ¿no? O sea, jugaba a ponerse visco, y nunca faltaba alguna tía, algún abuelo que decía, no hagas así, que te va a dar un aire, ¿no? Eso tenía que ver con que de tanto hacer así, a veces se alteraba, digamos, los ojitos, y podía llegar a alterar algún músculo y quedar así. Bueno, en el caso de la fibromialgia le cabe esta sentencia porque el paciente se ha activado tantas veces que al final aprendió dolor, quedó así, como decían antes. ¿Y qué hacemos para tratar de contrarrestar eso? La palabra justa es contrarrestar, porque ese mecanismo de aprendizaje del dolor, al ser una defensa, no lo va a olvidar el cerebro. Él cree que hace bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es relativizar la reacción de dolor, la respuesta de dolor. Y para relativizarlo, lo mejor es todo lo que vamos a ver ahora. Se usan distintos tipos de tratamientos. Uno se considera o se llama terapia combinada de abajo arriba, que consiste en eliminar las fuentes de dolor. ¿Cuál puede ser una fuente de dolor? Simplemente una uña encarnada, un pellejito en el dedo, un dolor de muelas, lo que sea, hay que tratarlo rápidamente para evitar que se transforme en un estímulo de un mecanismo que ya está alterado. Hay terapias de analgesia tópica temporal que disminuyen la entrada del estímulo doloroso. ¿A qué le llamamos esto que suena tan difícil? A que si me duele la cintura, por ejemplo, además del tratamiento con medicación para el dolor de cintura, me puedo aplicar alguna crema con determinados fármacos que alivien en la zona del dolor ese estímulo doloroso que después va a despertar el dolor generalizado. Entonces, esta sería la terapia de evitación del dolor y de eliminación de la fuente de dolor. Un zapato ajustado, por ejemplo, o ponerse tacos altos. Ahora, por suerte, ya todo el mundo los evita salvo ocasiones, porque son fuentes de dolor que, bueno, van a despertar el mecanismo completo. Después hay estrategias de arriba abajo, o sea, desde la parte central del sistema nervioso hacia abajo. Hay distintos tipos de fármacos que no vamos a mencionar en detalle porque, digamos, siempre van a requerir que sean controlados por un profesional, porque hay muchos detalles para ver en un fármaco. También hay una orientación metabólica, o sea, dietas de distinto tipo, cetogénicas a veces sin hidratos de carbono, tratando de que se disminuya la excitabilidad aumentada del sistema nervioso central. Muchos de ustedes han dejado de comer con hidratos de carbono en alguna medida y sienten alivio porque, bueno, al no haber estímulos desde la parte digestiva, no estamos despertando el mecanismo general de defensa equivocado. Entonces, hay tratamientos conservadores como puede ser la educación en neurociencia del dolor. Esto que parece tan difícil es lo que estamos haciendo aquí y ahora. Terapias cognitivas conductuales que se van a ocupar de ver
qué cosa despiertan en mí el dolor, para poder conocerlo y evitarlo o prepararme para sobrellevarlo, ¿no? Por ejemplo, una situación de estrés, como puede ser ir al dentista. Bueno, es una situación necesaria. Debo ir al dentista porque tengo que controlarme o atenderme, pero sé que me produce estrés. Entonces, o que voy a tener dolor, ¿cómo puedo prepararme? Bueno, de eso es de lo que se trata el tratamiento, de que yo aprenda qué es lo que a mí me va a activar para anticiparme a la reacción que voy a tener. Por supuesto, y esto es muy importante, que para poder hacer ese registro de qué me hace mal y de qué puedo hacer para evitarlo, yo necesito tiempo, necesito tranquilidad, necesito ser consciente de cuáles son mis límites. Y todo eso es un aprendizaje que es parte del tratamiento. Y que el no tenerlo tal vez haya ayudado a que esté en esta situación que está el paciente cuando tiene dolor. Y después, actividad física adecuada. Eh, la actividad física adecuada es ver cuál es el mejor estado aeróbico que este paciente puede tener por miles de motivos. Ustedes saben que caminar y hacer actividad aeróbica sirve absolutamente para todos los problemas del organismo, para problemas cardíacos, para problemas metabólicos, para problemas de hipertensión, para el dolor también, para tener una mejor calidad de vida, una mejor vejez. O sea, la actividad física es fundamental. No pretendemos que los pacientes que nos consultan por primera vez se conviertan en atletas, para nada. Un atleta también puede llegar a tener algún tipo de problema. Lo que sí pretendemos es que esa persona, conociendo el punto de partida en el que está cuando consulta, empiece a desarrollar lenta pero progresivamente su capacidad biológica aeróbica, o sea que pueda ser más resistente a cualquier esfuerzo. Cualquiera de nosotros sabe que si no está medianamente activo, el vaso que está a medio metro está lejos, ¿no? Y en cambio, cuando uno está bien, se levanta y va a buscarlo, no importa dónde esté, ¿no? Esto de mi forma de contarlo también tiene que ver. El vaso a medio metro está lejos. Y si estoy entrenado, me levanto y voy a buscarlo. Me afecta el estado de ánimo, la capacidad física que tenga. Cuando yo no tengo capacidad física, me siento disminuido. Y cuando la tengo, me siento que puedo hacer lo que necesito hacer para la vida diaria. O sea que estos tres elementos que acabamos de decir tienen mucho impacto en el tratamiento y son muy necesarios, además de la medicación que sea necesaria en el primer momento. En cuanto al dolor crónico, la premisa más importante es que lo más importante es prevenir. Mejor prevenir que curar. La prevención, aunque a ustedes les parezca exagerado, comienza desde el primer momento de vida. Desde cómo se atiende a ese bebé en los primeros 3 años de vida, cómo se lo va ayudando a desarrollar su personalidad y sus hábitos. Todo eso es muy importante porque es lo que lo va a armar para una mejor calidad de vida. Respecto de la fibromialgia, hay estudios que dicen que la mitad de los pacientes no responde al tratamiento. Acá dice son refractarios, o sea que no responden al tratamiento. Estos son datos que yo pienso que pueden ser cuestionados porque hay que ver a qué tratamiento se refiere, si era un tratamiento completo,
y hay que ver si el paciente cumplía el tratamiento para ver si son refractarios o no. Hay otros trabajos un poco, estos son los generales, hay otros trabajos un poco más enfocados que dicen que el 30% de los pacientes no responden, 30% responden más o menos y los otros responden al tratamiento. Me van a preguntar, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo hay que hacer el tratamiento? Siempre, para siempre. Lo que el cerebro aprendió y equivocó como conducta, digamos, exagerada, una respuesta exagerada, él no lo va a olvidar. Entonces, nosotros tampoco podemos decir, bueno, ya está, ya cumplí, ahora me tiro a mirar Netflix, porque vamos a volver al punto de partida. Esto es como ustedes vieron los atletas de alta competición que están bárbaros y pueden hacer de todo y dejan de competir y empiezan a engordar, se ponen más sedentarios y bueno, la salud les cambia. Bueno, uno queda preso de eso que le pasó, pero puede vivirlo bien. ¿Cómo prevenimos? Además de la educación en hábitos, etcétera, hay que vacunar sobre todo aquellas enfermedades como la varicela para personas mayores que no vayan a contraer enfermedades de tipo viral o neumocóxica, porque van a tener dolor y ese dolor va a despertar dolor crónico en algunos casos. También mejorar el control de la diabetes. La diabetes puede generar dolor aún varios años antes de que se declare la hiperglucemia por afección de los nervios periféricos. Si en una familia hay una espiga de diabetes, esa familia debe estar muy atenta a cómo cría a los chicos, a qué tipo de hábitos alimentarios y de actividad física les enseña para que tengan una vida adecuada más adelante. Cuidar mucho lo que es la analgesia perioperatoria, o sea, antes de operar a un paciente y después de operarlo, porque muchas veces estos dolores que se mantienen por un cierto tiempo son antecedentes de una respuesta alterada. Hasta de 40% de los pacientes con fibromialgia han tenido cirugías en las que han tenido un dolor posterior importante. Entonces, recuerdo una de las sentencias que dijimos al principio de tipo filosófico. ¿Por qué? Porque hay que recordarla cada día. Vivir y dejar vivir. No ocuparse más que de lo necesario de los demás. Tratar de hacer las cosas en paz. Ser consciente de este momento de mi vida. Ser agradecido, o sea, soy consciente de que veo. Yo soy, bueno, estoy operada de miopía y ahora tengo astigmatismo. Agradecer de que pese a todo veo, de que me he podido arreglar, que eso no ha sido un impedimento para hacer lo que a mí me gusta en la vida. ¿Y qué voy a quejarme? ¿De que necesito anteojos? En lugar de quejarme, tengo que poder agradecer que hoy día hay anteojos, ¿no? Ustedes saben que los miopes en la época de las cavernas no sobrevivían. ¿Por qué? Porque no servían para coser, no servían para las cosas así necesarias para la vida. Si venía un tigre, un león, yo calculo mal la distancia por la miopía. Y imagínense si calculaba mal la distancia con el león, ¿no? Entonces, bueno, no sobrevivían muchos, pero algunos se las arreglaron y acá estamos. Bueno, entonces, vivir plenamente cada día. Esto, cada día, yo lo pondría en la heladera de cada uno de ustedes para que lo miren cada vez que se acercan a ella, porque es parte de la filosofía. ¿Por qué es parte de la filosofía? Porque es una actitud ante la vida en la cual también importa el lenguaje.
O sea, yo leo lo que escriben los pacientes en Facebook, en distintos lados de Internet, y veo que se tratan a sí mismas como luchadoras, que luchan contra esta enfermedad, o que son guerreras de la fibromialgia. Yo les pregunto a ustedes, que más o menos han venido escuchando estas charlas, si la lucha o estar en guerra no implica un estado de alerta, de combate, de ponerme con todos los sentidos hipersensibles para defender la vida. Y si eso es lo que lo llevó a enfermar, ¿no? Si lo repetimos contra la fibromialgia, en lugar de mejorar, estamos echando leña al fuego. Entonces, parte del tratamiento es que el paciente entienda que esta situación que le toca vivir es un lenguaje que le está diciendo algo y que solo él mismo debe y puede interpretar. Y que nosotros, los médicos y los que hacemos la parte de psicoterapia, podemos ayudarlos, pero son ellos los que deben comprender qué les pasa. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que el paciente tiende a pensar en lo peor que le puede pasar con esta entidad y bueno, hasta el último instante de su vida no para. Eso sería el pensamiento catastrófico, que si le va a dar esto, que si le va a dar lo otro, leen todo lo que hay por ahí y bueno, piensan que es terrible. Tampoco puedo decirle al paciente que exagere en positividad. O sea, no, está todo bien, ya va a pasar, yo puedo con todo. Está lleno las redes de todo esto. Y es bueno que uno trate de tener pensamiento positivo y no ser catastrófico, pero todo a su, digamos, moderado, lento y real. La aceptación de lo real es lo más importante en una enfermedad. Me pasa esto, es feo, no me gusta, eh, nadie me entiende, pero esto es lo que tengo, con lo que yo tengo que salir adelante. Mientras no acepte esto, difícilmente pueda emprender un camino reparador. Así que trabajamos mucho en esta aceptación de la realidad, que no implica tirarse al suelo y arrancarse los pelos, pero que lindo no es, y hay que sobrellevarlo. Sabemos que la vida en estas condiciones da miedo. Da miedo. O sea, uno piensa, pero si yo no puedo planear dentro de una semana, esto es lo que, digamos, habitualmente los pacientes dicen, no me comprometo a una reunión social linda porque no sé si voy a estar bien. ¿Quién no tiene miedo de no poder tomar decisiones a mediano plazo por el estado en que está y porque no sabe cómo va a estar en ese momento? O sea, el estado del paciente con esta entidad es muy regresivo, o sea, está muy como un niño que está asustado. Repetimos acá una de las consignas, vivir y dejar vivir en paz y conscientemente y plenamente cada día, porque de eso se trata para poder alejar estos miedos, ¿no? Para poder entender bueno, que lo que tengo que hacer es el aquí y ahora para hoy. Y mañana les diré a la gente, bueno, eh, hagan el plan sin mí, yo si puedo me acerco. Después podríamos hablar de las expectativas sobre los otros, pero bueno, sigamos con lo que es el tratamiento personal. En cuanto a las medidas generales que el paciente debe aprender a manejar, o sea, nosotros en el servicio lo que tratamos es que el paciente sea lo más autoválido posible, que nos consulte cuando todo aquello que le hemos enseñado no lo puede ayudar, no lo alcanza a ayudar. ¿Qué es lo que enseñamos? A evitar sustancias excitantes,
porque lo que tienen es una excitabilidad del sistema nervioso. Entonces, que eviten tabaco, alcohol, café, té, ciertos refrescos, las bebidas colas, el chocolate, porque todos estos elementos van a producir una mayor excitabilidad del sistema nervioso, que es lo que tratamos de disminuir. Ocupar la mente, ¿qué quiere decir? Durante los síntomas hay que, bueno, fijarse si se está bien hidratado, si uno está bien alimentado, si no está teniendo etapas de mucho tiempo sin alimentos, pero después hay que distraer la mente, ponerla en otro lado para que el dolor no sea tan invasivo. Para eso hay pasatiempos, distracción, ejercicios de relajación, meditación, todo lo que pueda ayudar a poner la cabeza en otro lado y restarle un poco de atención al dolor. Yo, como cualquier ser humano que alguna vez ha tenido algún dolor, sé que el dolor es un gran atractor de atención. Bueno, uno puede dejarse llevar por eso y lamentarse, o puede ponerse en actitud de ver cómo me las arreglo para pasar el tiempo hasta que pase con los medicamentos o con las conductas que puedo implementar. Buena higiene del sueño, o sea, una rutina para acostarse y levantarse y mantener el entorno tranquilo, cómodo y silencioso. Cualquier persona que la largan, vamos a suponer de nuestra edad, o de la edad media, sí. Yo pongo una persona de la edad media en una discoteca de los jóvenes de 17, 18 años, y yo creo que sin tener fibromialgia quedan súper activados. ¿Qué es lo que el joven busca? ¿No? Pero que a esta altura no nos es tan agradable, y menos aún a un paciente con una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Entonces, bueno, hay que pensar en qué entorno me estoy proporcionando. Ejercicio, como ya dijimos antes, y tratar de pensar que otras veces que he tenido una crisis, he logrado sobrellevarla y salir de eso. O sea, tratar de adquirir una sensación de que algún control todavía tengo pese a cómo me siento. Que ya lo voy a manejar, que ya va a pasar, y descansar lo que sea necesario. Después, en los estiramientos que hablábamos en algún momento de lo que tiene que ver con elongación, con yoga, con tai chi, por eso nosotros hacemos simultáneamente las dos cosas, son dos puertas de entrada para el tratamiento. Bien, sepan, no vamos a detallar esto, que hay indicadores de conducta para los médicos de cómo proceder con la medicación respecto del dolor. Pero que siempre lo mejor es quedarse en las primeras partes del tratamiento. Sepan que ese tratamiento tiene que ver con los receptores para determinados neurotransmisores que existen en nuestro sistema nervioso central y periférico. No voy a entrar en detalle, solo voy a mencionarlos. La noradrenalina, que tiene que ver con la vigilancia, la alerta, la energía; la serotonina, que es la que tiene que ver con el sueño, la cognición, la cometividad, etc. Y la combinación de estos. Lo que importa saber es que en la fibromialgia los cuadros son de múltiples combinaciones de causas. O sea, la alteración de uno de estos elementos, serotonina, noradrenalina, dopamina, y hay muchos más, esto solo para dar un ejemplo, va a alterar todas estas conductas y sentimientos y pensamientos que vemos acá. O sea, es complejo. Y el médico que conoce va a darse cuenta con la medicación a qué receptores o qué receptores están respondiendo en el paciente. No es, bueno, tiene fibromialgia, tome tal cosa. No es así. Un paciente va a responder a la tal cosa y otro va a responder
menos u otro no va a responder. Y hay que ir buscando con qué se siente un poco mejor. El tratamiento es multidisciplinario y puede ser farmacológico o no farmacológico. Algo vamos a ver de lo farmacológico. De lo no farmacológico, lo importante es que el paciente entienda qué es lo que le pasa. Porque si mi paciente no entiende que él tiene una sensibilidad aumentada, va a estar aumentándola sin darse cuenta. Entonces, parte del tratamiento es que comprenda y aprenda a cuidarse. Siempre digo que son como florcitas de invernadero, precisan determinados cuidados, pero con esos cuidados pueden andar bien. Los ejercicios que hablamos, la masoterapia, que en nuestro caso lo que solemos usar con más frecuencia es la reflexología. De hecho, tenemos un grupo de reflexología en el hospital y los pacientes andan muy bien con esto, les hace muy bien. La utilización del frío o calor de manera adecuada. ¿Cuándo se usa uno? ¿Cuándo se usa otro? La utilización de otros dispositivos, como el ultrasonido, el TENS, que son para determinados casos. O sea, nadie que tiene fibromialgia le ponemos un TENS. No, no es así. Es solo al paciente que a lo mejor no ha respondido a nada y bueno, en ese caso puede ser útil. Acupuntura puede ser útil solo para cuando hay un punto de dolor específico. Cuando el paciente le duele todo y está, digamos, con astenia y dolor, no ha demostrado ser muy útil la acupuntura. Y terapia cognitiva conductual, que es esto un poco lo que hacemos, que es informar sobre la entidad, sobre el tratamiento, y que el paciente a través de esta terapia aprenda qué desencadena sus dolores, cómo puede evitarlos, y los desencadenantes pueden estar antes del dolor o incluso después del dolor. Entonces, si uno sabe que si tiene que dar un examen, después va a tener dolor de cabeza, bueno, se puede pensar cómo hacer para tratar de disminuir esa respuesta. Así que son muchos aspectos. Vamos a ver para los casos leves o de mantenimiento, qué es lo que nosotros tratamos de que todos los pacientes aprendan. Lo importante que tienen que aprender es que el dolor se trata ni bien empiezo a darme cuenta que voy a tener dolor. En ese momento es fácil de tratar. Si yo espero a que no puedo más, no hay con qué darle. Entonces, lo importante es aprender cuáles son las cosas que me indican que voy a tener dolor. Si es una persona que tiene a lo mejor migrañas, que forma parte de los síndromes de sensibilización central, bueno, esa persona tiene avisos visuales, auditivos, de náuseas, etcétera, que le dicen que está empezando una crisis. Bueno, en ese momento, con poca medicación, puede llegar a arreglarse muy bien. Ahora, si pasaron 6, 8 horas con dolor fuerte, bueno, ya necesitamos otro tipo de medicación. Entonces, en los casos leves, lo primero es que el paciente deje de hacer lo que está haciendo en la medida de lo posible y trate de disminuir los estímulos visuales, auditivos y kinestésicos, o sea, de movimiento y de sensación física, ponerse cómodo y tomar el acetaminofén, que es el paracetamol, que puede tomarlo cada 8 horas los primeros 2 días, así que tiene las molestias conocidas, ¿eh? Si son molestias nuevas y diferentes, bueno, habrá que consultar. Si con eso no alcanza, hasta un ibuprofenito de venta libre podemos usar. Hay gente que no lo puede, o no lo tolera, o no lo puede usar por distintos otros motivos, por ejemplo, un paciente con lupus. Pero
pero esas serían las herramientas de primera instancia. También las cremas con diclofenac para aplicar en los lugares donde hay un dolor localizado. Y también el paciente con la consulta médica puede aprender a manejar en determinados días el uso de algún miorrelajante antes de acostarse para lograr descansar adecuadamente. Este sería el botiquín de urgencia para los casos leves o de mantenimiento. Siempre que sea posible, tratar de manejarse con la menor medicación posible. Esta a cada uno se le enseña más o menos cómo usarla, y cuando hay un vínculo, una relación entre el médico tratante y el paciente, el médico también conoce cómo el paciente se maneja o cómo responde, y eso puede ayudar que con una simple consulta pueda indicar alguna otra cosa. Estos son los analgésicos. El que más se usa, como dijimos, es el paracetamol, que es solo analgésico. También se ha implementado el uso de los antiinflamatorios, que antes del 2004 no eran recomendados, pero que a partir del 2015, por trabajos de investigación, se vio que en el cerebro de un paciente con fibromialgia suele haber la presencia de citoquinas inflamatorias, y entonces en los momentos de actividad se podrían usar. Pero eso es para que el paciente lo sepa y lo maneje con el médico, no solo. Bueno, el tramadol se daba en las crisis de rescate. Hoy se sabe que, bueno, no es lo mejor, porque como ustedes saben, hay síndromes dolorosos por uso de opiáceos. O sea, cuando en el dolor el organismo se va habituando a cierta medicación y después no le hace caso. Ya la tiene incorporada y sigue doliendo, o eso mismo produce más dolor. Entonces tenemos los pacientes que están con mucha medicación y que ya no sabemos si les duele por la fibra o les duele porque están polimedicados. Una de las medicaciones que los pacientes manejan a pesar nuestro con mucha soltura son las benzodiazepinas, que son el clonazepam, lorazepam, el prazolam, todas estas. Lo que me interesa que ustedes sepan, para que se manejen con cuidado los que nosotros tratamos de no darlas, y ahora les explico por qué, es lo siguiente, que sepan que las benzodiazepinas disminuyen los reflejos. O sea, una persona que maneja va a estar en mayor riesgo, como si consumiera alcohol. Que disminuyen el tono muscular. O sea, me cuesta más estar parado, me canso mucho, me siento que no puedo. Me tira a la cama, o sea, quiero estar echado, como decían en el campo, ¿no? Me disminuye la fuerza muscular. Y ustedes fíjense el problema que tiene el médico cuando le viene un paciente con cuadro característico de fibromialgia tomando clonazepam a gusto. Cada vez que se siente mal, y después uno no sabe si lo que tiene en la parte muscular tiene que ver con la medicación o con el cuadro clínico. Y además, estas medicaciones producen depresión. Y también la produce la fibromialgia, o los síndromes dolorosos, o los síndromes de sensibilización central, por el malestar que ocasionan. Entonces se complica. Por eso es importante tener, digamos, la posibilidad de un profesional que conozca el funcionamiento del paciente. Otra cosa que es importante dentro del tratamiento es mantener el sueño adecuado. Ustedes saben que una de las torturas que se ha usado en el mundo a lo largo del tiempo, lamentablemente, es privar del sueño. La persona privada del sueño va a experimentar, después de
cada uno a su tiempo, 2, 3, 4 días, va a experimentar dolor en el cuerpo. Entonces, si el paciente tiene esta hiperactividad del sistema nervioso y ese sistema nervioso no descansa adecuadamente, va a estar peor. Nosotros le enseñamos personalmente a cada paciente cómo usar la medicación para tener, digamos, un sueño profundo, como ven acá, que les permita reponerse y descansar. Es más, tenemos un mes que nos dedicamos a todos los problemas del sueño de nuestros pacientes, y que no le deje efecto residual a la mañana. ¿Mm? Son drogas en las que usamos de acción corta, entonces descansa bien, pero a la mañana se levanta despejado. Bueno, también usamos medicación que se llama coadyuvante, los antidepresivos. Lo importante es saber que actúan de primera instancia a los 20, 25 días de administrados, pero se precisa darlos mínimo un año para tener un efecto adecuado y que muchas personas los toman por largo tiempo y hemos tratado en muchas personas de sacarlos con una vuelta al cuadro clínico doloroso e importante después de 2, 3 meses y hay que volverlo a administrar. ¿Cómo actúan? Actúan como si fuera un antiinflamatorio a nivel central. Entonces, eso permite que se regule un montón de cosas que acá están y no vamos a describir porque son de resorte más médico. En los pacientes que no responden al tratamiento monodroga, se combina la medicación de la que disponemos. O sea que siempre hay un escalón más. Pero quisiera que cada uno de ustedes se quede con el concepto de que el cuerpo humano funciona solo. Es un mecanismo perfecto que no precisa que yo esté atenta a cada detalle, ni a la respiración, ni a los latidos. Cuando está enfermo se va a notar, pero no tengo que controlarlo en el día a día, ¿no? Porque hay pacientes que están muy fijados en el control de sus funciones vitales. Sería importante el tratamiento, digamos, psicológico en estos pacientes para que aprendan a diversificar y a no estar tan pendientes en forma obsesiva de su propio cuerpo. Esto es indicador de muchos problemas a nivel psicológico y bueno, hay que tratarlos. Esto ya hablamos. Un tema para finalizar que es importante y que, bueno, llegó para quedarse, como dicen, que es el cannabis medicinal. Nosotros no estamos todavía habilitados para indicarlo, pero sabemos, porque la gente nos cuenta, que muchos lo están usando. Como todas las modas en medicina, y ustedes saben que han pasado muchas modas respecto de la fibromialgia, hay a quienes les es útil y hay a quienes no. En la mayoría de los casos al que les es útil tiene que ver con una utilidad a nivel psicológico y del sueño, o sea, le disminuye un poco la ansiedad y le permite dormir mejor. Respecto del dolor, lo que se sabe por los trabajos médicos es que hay una respuesta del 30% más o menos de los pacientes en los que disminuye el dolor. Y todavía no hay trabajos que nos digan si esa disminución no tiene que ver con que el paciente al estar menos ansioso está menos tensionado y es como un epifenómeno del tratamiento de la ansiedad. Así que lo consideramos, lo tenemos en cuenta para distintos aspectos del síndrome de sensibilidad central, pero bueno, todavía falta que lo podamos manejar adecuadamente. Bien, esto es lo que quería comentarles respecto del tratamiento que va a ser útil para que ustedes puedan manejarse con ello. No es, digamos, detalle y profundidad de cada cosa. Para eso nosotros vamos hablando durante todo el año de los distintos temas. Me gustaría, si anotaron algo, que me puedan decir,
qué preguntas tienen, a ver si podemos responderlas. La que quiera preguntar, trate de poner Doc, sonido. lo de la varicela, si uno ya tuvo varicela de chico, Ya tiene defensa. está bien. Hay personas que no la tuvieron, lo que pasa que como ya somos grandes, muchos ni tienen a quién preguntar. Hola, buenos días, doctora Buenos Alejandra. días. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo está tanto tiempo? Bien. Bueno, yo he Bien. participado del taller presencialmente allá por 2008. Me encanta, es un aprendizaje y realmente se puede estar muy, muy bien, ¿sí? O sea, yo le comentaba hace un par de añitos atrás que yo ya no estoy tomando medicación, haciendo caso, digamos, a seguir todo este proceso, a conocer el cuerpo, el organismo, cuando está por aparecer un brote, o sea, la verdad que la seguía al pie de la letra, la seguía al pie de la letra y Bien. bueno. Me alegro que le haya servido. Hoy por hoy soy reflexóloga justamente por los grandes beneficios, ¿no?, que se obtiene con la reflexología. Ahora, yo me preguntaba, ¿no?, rebobinando un poquito todo esto de las distintas medicaciones y que deben tener control, me preguntaba lo siguiente. Hace muchísimos años atrás creo que hice el clic cuando vi a una nena de 18 años en el grupo, que realmente me impactó y me asombró muchísimo. Y yo pensaba, con respecto a la medicación, ¿qué sucede en una paciente con fibromialgia en el embarazo? Bueno, la paciente que está tratada y que, digamos, viene cumpliendo con el tratamiento, va a tener un embarazo normal, no influye en el embarazo, ni en el dolor si el paciente está con el tratamiento adecuado. Pero bueno, una paciente que está en una situación de crisis o que no responde bien al tratamiento, debería esperar hasta estar estabilizada para, digamos, quedar embarazada, porque es como agregar una situación más que en algunos momentos produce disconfort. O sea, los primeros meses producen náuseas, después la pesadez, etcétera, y en la persona que tiene mayor sensibilidad, bueno, le va a molestar más. Pero no hay problemas respecto del embarazo específicamente. No. Este, Sí, de repente me centré allí porque dije, yo recuerdo en algún momento donde tomaba La muchísima fibromialgia se da medicación. también en niños, como se da en Claro, ancianos, o claro. sea, no están exentos de esto. Y justamente cuando empiezan temprano, el tratamiento de la familia en total es lo que va a ayudar mucho al chico. Alguien preguntó acá cómo se hace para que la familia entienda. Uf, Eh, se puede. Bueno, lo que a mí me parece que es muy importante, más que la familia entienda, que el paciente entienda. Que el paciente entienda que, bueno, esta es una condición con la que tiene que aprender a vivir y sacar el mejor provecho de su vida, él, que va a ser difícil que otro lo cargue, lo lleve a UPA. Ustedes saben que la solidaridad es algo temporario. Cuando hay una enfermedad corta, aguda, hay solidaridad. Cuando el problema se transforma en crónico, es una gran prueba para el paciente y es una gran prueba para los que lo rodean. Lamento decir que muchos pacientes a lo largo de estos años que llevo atendiendo fibromialgias, muchas pacientes se han quedado solas porque, digamos, en la demanda de atención, bueno, se quedan solas. La atención debe ser personal, brindada a sí mismo, tratando de no despertar el dolor, de respetar mi condición, ¿no? Como para que no sea un problema en la convivencia.
sé que lo que digo es difícil, que los pacientes esperan que los demás los comprendan, pero hay algo que no saben, que es decir que no. Y que decir que no necesita un justificativo de que porque me duele. No, hacelo vos. Vos podés, dale. O no, lo dejo para otro momento. Sin explicaciones, sin justificaciones. Yo no estoy obligada a hacer todo cuando el otro me pide, cuando el otro quiere. Tampoco puedo obligar al otro que se haga cargo de mí cuando yo quiero. O sea, hay una visión romántica en los pacientes de los vínculos, ¿no? O sea, una visión en la cual si te quiero, te banco todo y te apoyo en todo. Bueno, no es así en la realidad. Y eso es algo de lo que un adulto debe aprender. No es así ni de ida ni de vuelta. Y esto es cuando yo decía de centrarse en la realidad de lo que puede ser un vínculo humano. Por eso en las sociedades en las cuales la gente vive en grupos, es más fácil sobrellevar a una enfermedad crónica o a una discapacidad o a un paciente terminal, porque la carga de esa situación no recae sobre uno solo, se la reparten en el grupo y la cosa va andando, ¿no? Pero cuando recae sobre una sola persona es muy difícil. Es muy difícil. Yo les diría que es como pedir mucho. Entonces, aprendan a decir que no. Los hijos piden algo, bueno, hacelo en la medida que puedas, hacelo vos. Eso implica que yo también voy a tener que hacer cosas que yo quisiera que me hagan otros. Pero las relaciones adultas no son tan románticas como uno quisiera verlas, ¿no? Y el amor, piensen, el amor de cualquier índole es muy lábil, es muy sutil. Ustedes piensen que los griegos representaron al amor como un bebé. No, o sea, ¿se acuerdan? El bebito que representa el amor, Cupido, con la flechita. Bueno, ¿puede un bebé cargar con problemas? ¿Puede un bebé resolver problemas? Y eso que es el amor. No puede, es bebé. Bueno, esto es una metáfora de lo que pasa con las relaciones humanas. ¿Mm? Entonces, hay que tomarlas como lo posible y no como lo ideal. Este conflicto entre el ideal y la realidad es un conflicto muy característico dentro de los pacientes con fibromialgia, y bueno, hay que llevarlos a lo posible, a lo real. Si usted no hace mucho, no se cansa, se respeta a usted misma, se va a sentir menos mal, va a ser menos conflicto en su relación con los otros. ¿Me explico? Muy Y bien. bueno, los otros también suelen las familias ver cuando hay un cambio de actitud. Y por otro lado, el otro no me va a resolver el dolor o la situación que tengo. Yo tengo que prevenir cómo, o sea, cómo crear las condiciones para poder tener un rincón para mis momentos difíciles, y en ese rincón tener, ¿vieron? Una mantita, un termo, las cositas que voy a necesitar, un libro, lo que voy a necesitar para pasar un buen rato hasta que la medicación me haga efecto, o hasta que me tranquilice, o hasta que el dolor pase. Pero eso es como hacerse cargo. No, no es nada del otro mundo. Y por otro lado, cuando le vienen a uno a decir en ese momento, porque quiero, no, ahora no, después vemos. Atá y tratá de hacer vos lo que puedas, yo después te ayudo. ¿No? Acá pusieron dosificar las cosas, exacto, exacto. Así como el sistema nervioso central de esa persona aprendió
una conducta y la hizo, digamos, que no sea útil, la persona que la tiene creencias y conductas que hacen que su modo de relacionarse no le sea útil a ella. ¿No? ¿Se entiende a lo que apunto? O sea, si yo Sí. quiero hacer tanto para estar bien y que todos estén bien, me voy a sobrepasar y me voy a sentir mal. Y después lo voy a, de alguna manera, a poner en el medio. Y los demás me van a decir, no, no te pedí nada. Y el diálogo es, pero yo lo di, y bueno. O sea, esto que a cada uno de ustedes le parece tan personal, es bastante común a la creencia de los pacientes y a la dinámica que tienen en relación a los demás. La solución no está en los demás, la solución está en uno en cierta medida. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Uy, me pasé de la hora. Bueno, vamos a dejar ahora, hoy le toca a Norberto seguir con la actividad, así que le agradecemos mucho. Nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 12. Gracias, doctora. Y Gracias, cualquier cosa. doctora. Gracias, doctora. Yo Muchas me voy que tengo que ir al gracias. dentista. Bueno, Muchas Gracias. gracias, doctora. Gracias. chao, Chao, chao. chao. Beso grande. Gracias. Chao, Cris.